D, que nos habla sobre la revelación de la tasa efectiva de impuestos. Esta se define por la tasa efectiva de impuestos, es la que resulta de dividir el impuesto de la utilidad del periodo, formando por la suma del impuesto causado y el impuesto diferido entre la utilidad antes de impuesto, entre la utilidad antes de impuesto a la utilidad. La siguiente, por favor. En la siguiente nos habla, dice que el usuario de los estados financieros podrían esperar que la tasa efectiva de impuestos sea igual a la tasa de impuesto causado. Sin embargo, no siempre es así. Lo anterior ocurre cuando la utilidad o pérdida antes del impuesto a la utilidad contiene partidas que no son reconocidas por la base para el pago de impuestos o bien causados si dicha utilidad no incluye partidas que fiscalmente sí proceden para la determinación del impuesto del periodo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En el ejemplo tenemos como tal la empresa X S.A. Tiene la siguiente información: utilidad antes del impuesto. Antes del impuesto a la utilidad tenemos 1,800. Impuesto a la utilidad sería de 562.8. El impuesto a la utilidad causado, eso lo vamos a dividir en dos, el causado y el diferido. El causado nos da de 546 y el diferido nos da 16.8. En estas dos la suma da 562.8. Pero como nos dice que es la suma de la utilidad, por así decirlo, entonces la resta, entonces la utilidad neta, para obtener la utilidad neta, sería tasa de impuesto causado, que sería el 28%, y la tasa efectiva del impuesto, de impuesto, que sería 562.8 entre 1,800, nos da el 31.27%. Lo cual nuestro 28% del IVA causados, del impuesto causado sería de 1,237.2. La siguiente, por favor, para explicar cómo se obtuvo esta. Bueno, aquí tenemos la base, el impuesto al 28% y la tasa efectiva. Utilidad antes de impuesto a la utilidad sería de 1,800, nuestro 28% de impuesto sería de 504 y la tasa efectiva como tal sería el 28%. Ahora vamos a efectuación al impuesto causado, que esta se divide en gastos no deducibles y partidas temporales, como mis compañeros ya lo mencionaron anteriormente. También tenemos la amortización de pérdidas con estación al 100%. Y en gastos no deducibles tenemos 480. Su 28% del impuesto sería 134.4. Las partidas temporales nos da de 110. El 28% sería el 30.8. En amortización de pérdidas con estación al 100%, tenemos 220. El 28% sería de 61.60. En la tasa efectiva manejamos lo que es el 7.43%, el 1.71% y el 3.24%. La suma de todas estas sería de 150 en la base, 42 pesos en lo que es el 28% y el 2.33 lo que es la tasa efectiva. Vamos sobre el impuesto causado, que sería de 1,950, y al impuesto del 28% sería 546 y tasa efectiva sería el 30.33%. Efectuación al impuesto diferido serían las partidas temporales, que serían 110. Y el impuesto sería de 30.80 con una tasa efectiva de 1.71. Efecto de cambio de tasa de impuestos diferidos de 29% a 28%. En el impuesto tenemos de 25.20 pesos y la tasa efectiva sería 1.40. Estimación para activo por impuesto diferido no recuperable. En el impuesto sería 11.20
pesos y en la tasa efectiva sería de 0.62%, lo que nos da un impuesto diferido de 16.80 en impuesto del 28% y la tasa efectiva de 0.93%. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Como primer punto, los porcentajes de la columna de determinados dividendos de cada uno de los importes de impuesto a 28% de la columna anterior, entre la utilidad antes de impuesto a la utilidad de 1.800. Como vemos en este ejemplo, se considera que la pérdida fiscal tenía una estimación al 100% y, consecuentemente, el activo por impuesto diferido relativo tenía un valor en libros de cero. Por esta razón, en el momento de la amortización de dicha pérdida, aunque hay un impacto en el impuesto causado, no existe efecto en el impuesto diferido. Vamos a continuar con lo que son las bases para conclusiones, que más como tal serían los antecedentes. Y nos habla que el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, emitido el proyecto de la NIF D4, impuesto a la utilidad, el cual estuvo en auscultación por el periodo de 3 meses, nombre de la norma que se ratifica, el nombre de la norma, impuestos a la utilidad. BS3 se le dio un nuevo nombre a la norma de impuestos a la utilidad. En el BS4 se recibieron comentarios en desacuerdo con esa propuesta, por considerar que ese nombre es ambiguo y no denota con claridad el objetivo de la norma. Se sugirió llamarles específicamente impuestos sobre la renta, como tal el ISR. Pero en la BS5, sin embargo, el CINIF ratificó el nuevo nombre debido a las siguientes consideraciones. ¿Cuáles fueron las consideraciones que se tomó en cuenta? La norma se refiere al impuesto atribuible al concepto de utilidad financiera. Cualquier impuesto que ésta sea ciertamente a la fecha de emisión de esta norma, fiscalmente se llama ISR, pero puede cambiar de nombre derivado a las disposiciones fiscales. También puede darse el caso de que en otro momento existan otros impuestos que impacten a la utilidad, además del ISR. Y último argumento, que es esta norma puede ser aplicable a subsidiarias y asociadas extranjeras en países en los que el impuesto a la utilidad no se denomine ISR. Sí, seguimos. Sí, profe. Vamos a hablar sobre lo que es el alcance. Se excluyen del alcance de la norma a las entidades con propósitos no lucrativos, considerando que esta NIF establece el tratamiento contable del impuesto a la utilidad. El CINIF decidió excluir a su alcance a las entidades con propósitos no lucrativos, debido a que, con base en la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, este tipo de entidades no genera utilidad o pérdida. Esta decisión se derivó de los comentarios recibidos en la auscultación de la norma. No obstante, se establece la obligación de aplicar esta NIF a los efectos de las operaciones de las entidades con propósito no lucrativas, que son consideradas como operaciones lucrativas por las disposiciones fiscales. La siguiente, por favor. Vamos a empezar lo que es la definición. Se elimina de la norma el concepto de pérdida permanente. La NIF D4 elimina el concepto de pérdidas permanentes al ser la definición de diferencia temporal, la diferencia entre el valor contable y el valor fiscal de un activo o de un pasivo. El concepto de partida permanente ya no tiene cabida en la norma.
La NIC 12 tampoco existe el concepto de diferencias permanente. Se ratifica el concepto de crédito fiscal para efectos de la NIF D4. Se establece que un crédito fiscal es todo aquel importe a favor de la entidad a que puede ser recuperado contra el impuesto causado. También hablamos sobre la tasa de impuestos diferidos. En la norma auscultada se propuso que la tasa de impuesto diferido o a utilizar fuera la promulgada y establecida en las disposiciones fiscales a la fecha de emisión de los estados financieros. Esta propuesta se hizo debido a que en ocasiones a la fecha de los estados financieros, la nueva tasa de impuesto diferido está todavía en proceso de promulgación, la cual pudiera estar incluido dentro del periodo de emisión de dichos estados financieros. Al hablar de las normas de evaluación, sería pasivo adicional con base en el método patrimonial. Esta NIF, en convergencia con la norma internacional de la contabilidad, establece la obligación de utilizar el método de activo y pasivos para la determinación y reconocimientos de los activos y pasivos por impuesto diferido. Se recibieron comentarios con la propuesta de establecer la obligatoriedad de reconocer un pasivo adicional conforme al siguiente procedimiento. ¿Cuáles son esos procedimientos? Sería determinar el pasivo por impuesto diferido con base en el método patrimonial, el cual consiste en comprar el capital contable determinado con base en las NIF contra su valor fiscal determinado con base en la legislación vigente. A esta diferencia se le aplica la tasa de impuesto diferido. Otra forma sería solo en el caso de que el resultado del inciso anterior sea pasivo, habría que compararlo con el pasivo o activo por impuesto diferido determinado con base en el método de activos y pasivos y reconocido contablemente. Si el pasivo por impuesto diferido determinado con base en el método patrimonial es mayor, habría que reconocer un pasivo adicional. Ahora vamos a hablar en subsidiarias no proceden reconocer un impuesto diferido adicional al que corresponde a sus propios activos netos. En esta NIF se establece que los estados financieros consolidados deben reconocer el impuesto diferido atribuible a la entidad económica. Algunos comentarios estimaban conveniente que en caso de proceder la controladora reconociera un pasivo adicional ya el reconocido por cada subsidiaria en lo individual. El ajuste sugerido parte de la base de comprar el valor contable de la inversión de la subsidiaria, reconocida con base en el método de participación, con su valor fiscal, determinado con base en el costo fiscal de acciones. El CINIF concluyó que dicha propuesta no procede por estar bajo la misma filosofía del método patrimonial explicada en los párrafos BC16 y BC20 y por lo tanto contraviene el postulado de entidad económica. Lo que es el impuesto diferido no debe reconocerse a valor presente. La norma establece que el saldo de impuesto diferido no debe desconcentrarse a valor presente. En la auscultación de opinión, que tal vez no es lo más adecuado, establece que la norma la prohibición de hacer este reconocimiento, dado que la norma relativa a provisiones permite el uso del valor presente. Sin embargo, el CINIF radica que los saldos por impuesto diferido no deben desconcentrarse, debido a que por parte se considera
que es altamente complejo el hacer una identificación del momento en la reversión de cada diferencia temporal. Y por parte, él permite el uso del valor presente, sin que esto sea una obligación, podría dar lugar o falta de comparabilidad entre las entidades. Por otra parte, también prohíbe esta evaluación. Normas de prestación. El impuesto diferido debe considerarse partida de largo plazo. Te interrumpo, Suyuan. Sí. ¿Hay manera de hacer un resumen? De pérdida con estimación nos dice que tenemos el 100%. Ese 100% para nosotros nos da un valor de 220 pesos. Tenemos un valor de impuesto de 61.60, pero su tasa efectiva de esta sería de 3.42%. Entonces, sumando todo esto, nos daría la suma de que nos pide sería 150 y su impuesto en valor en monetario sería 42 pesos y su tasa efectiva sería de 2.33 en la suma de estas que sería. Y vamos a hablar ahora del impuesto causado, que una vez que hicimos lo de la efectuación de impuesto causado, vamos a sumar, vamos a hacer la suma de esta, que son 150, por el impuesto causado, que como nosotros ya teníamos como base, serían 180, serían 1,800. Entonces se suman los 1,800 más 150, que nos quedaría en 1,950. Ahora bien, vamos a también sumar lo que nos dan los impuestos, tanto la tasa efectiva como Pero no en el está en valor la monetario. diapositiva. Si ¿Mande? quiere poner nada más la diapositiva, no está la diapositiva donde está explicando. Es la número 5, porfa, Luis. Ahí está. Bueno, entonces, le decía, para retomando otra vez, la efectuación al impuesto causado, sería 480. Lo que le vamos a restar, perdón, los gastos no deducibles, y lo que le vamos a restar son las partidas temporales y la amortización de pérdidas con estimación al 100%. En partidas temporales tenemos 110 pesos, en la amortización 220, que nos da una suma de 320. A esto le vamos a restar esta suma de la partida de la amortización, la vamos a sumar y se lo vamos a restar a los gastos no deducibles para obtener la efectuación al impuesto causado, que nos da 150. Entonces, estos 150 que nosotros tenemos serían nuestra afectación al impuesto causado. Se le va a sumar a la utilidad antes del impuesto a la utilidad, que nos daría 1,950. Por lo consiguiente, también se haría en lo que es el impuesto y la tasa efectiva. Nuestro impuesto inicial sería de 504. El resultado de efectuación al impuesto sería de 42 pesos. Si sumamos estas dos, nos da un total de 546 pesos. Ahora vamos sobre la tasa efectiva. Nuestra tasa efectiva que teníamos neto al principio sería 28%. Y al hacer las operaciones para obtener la efectuación al impuesto causado, nos da 2.33%. Esos 2.33% se le van a sumar a los 28%, que nos daría un porcentaje de tasa efectiva de 30.33%. Es así como obtuvimos el primer resultado. Ahora bien, vamos a pasar lo que es la efectuación al impuesto diferido. Sería partidas temporales, 110. Y la tasa de impuesto sería del 30.8, 30.80. Nuestra tasa efectiva sería de 1.71. Vamos a hablar sobre efecto cambio tasa de impuestos diferidos de 29.28, que sería 25%, perdón, que sería 25.20 pesos y 1.40
Entonces, a esto se le va a restar, le vamos a restar, sería la estimación para activo por impuesto diferido no deducible. Se le restaría. Permítame, por favor. Sí. Bueno, ahora vamos a ver sobre la estimación por activo por impuesto diferido no deducible, que sería 11.20 pesos, y nuestra tasa efectiva quedaría en 0.62%. Al hacer esta operación, obtenemos el impuesto diferido, que sería de 16.80 pesos, con una tasa efectiva de 0.93%. Entonces sería que los porcentajes de la columna que estamos determinando sobre el impuesto del 28% sería sobre la utilidad de 1.800. Se consideró la pérdida fiscal en la estimación del 100%, por lo que tenemos el activo por impuesto diferido relativo tenía un valor en libros en cero. Entonces, por esta razón, cuando hacemos la amortización de dicha pérdida, aunque vemos que tiene un impuesto causado, por lo mismo no existe como tal un efecto en el impuesto diferido, ya que como nos dice esta ley, no se puede considerar dentro de esta. Eso sería, y con base a esta ley, pues ya nos mencionó de que no se pueden tomar, esto no es aplicable para aquellas organizaciones o empresas no lucrativas, ya que esto depende de hacer registros contables. Entonces, como hay entidades que no generan nada, esta NIF no sería aplicable para estas, porque pues no, como tal, no generan un, un impuesto, no se les cobraría un impuesto por lo mismo de que no están dentro de este régimen. Hasta aquí, profe, al menos eso es lo que yo comprendí de mi tema. Y ya lo último.